En esta presentación vamos a hablar sobre la enfermedad isquémica cardíaca. Cuando nos referimos a enfermedad isquémica del corazón, nos referimos a la enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias del corazón, llamadas arterias coronarias. Estas arterias son las encargadas de proporcionar la sangre al músculo del corazón. Es importante tener en cuenta que la enfermedad isquémica del corazón es la causa más importante de muertes y discapacidad en el mundo. Este proceso de aterosclerosis es un proceso crónico que inicia desde las primeras décadas de la vida. Por tanto, es un proceso lento de acumulación de lípidos y grasas en las paredes de las arterias, causando una mayor estrechez y por tanto disminuyendo el flujo de sangre a las células cardíacas. Su aparición se puede prevenir de forma significativa si se conocen y controlan los factores de riesgo. ¿Cómo se podría manifestar en las personas una enfermedad isquémica? Dos son las principales manifestaciones de la enfermedad isquémica del corazón: la angina de pecho y el infarto agudo del miocardio. La primera de estas es la angina de pecho crónica, la cual es una obstrucción de las arterias coronarias significativa que se presenta al aumentar las demandas del corazón como al realizar ejercicio físico. En reposo, la cantidad de sangre que pasa por las arterias es suficiente para mantener las demandas del corazón, por lo cual usualmente en el reposo no se tienen síntomas. Sin embargo, al aumentar los requerimientos, como por ejemplo al realizar ejercicio, aparece el dolor. ¿Cuáles son los síntomas de la angina? El dolor típico es un dolor o malestar a nivel del esternón, aunque puede irradiarse o extenderse a nivel de la mandíbula, brazos, parte alta de la espalda o cuello. Usualmente este dolor es de características de opresión y suele durar entre 1 y 10 minutos. Se desencadena tras el esfuerzo físico y emociones intensas y suele aliviarse con el reposo o con la nitroglicerina sublingual. La intensidad y la frecuencia de los síntomas anginosos puede incrementar tras circunstancias como el frío o el tabaquismo. Por tanto, siempre en la evaluación médica es importante poder responder una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo se tienen los síntomas? ¿Cuándo es que presenta estos síntomas? ¿Qué hacía cuando presentaba estos síntomas? ¿Cuánto duraron estos síntomas? ¿Qué le produce los síntomas? ¿Qué le alivió los síntomas? ¿Con cuánta frecuencia se presentan estos síntomas? ¿Y qué tan fuertes son los síntomas de 0 a 10, siendo 10 el dolor más intenso y 0 sin dolor? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad isquémica? Además del tratamiento farmacológico y en algunos casos el tratamiento intervencionista o quirúrgico, un pilar fundamental e incuestionable es el estricto control de los factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es indispensable dejar el tabaco, es indispensable controlar nuestra presión y nuestro azúcar en la sangre. Es importante modificar hábitos de vida, mejorando nuestra dieta, y es importante tener un control muy estricto del peso. Por supuesto, no hay que olvidar que el ejercicio físico es una clara indicación en este tipo de pacientes y es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica. El ejercicio
permite mejorar la tolerancia al mismo, permite mejorar tolerancia a actividades de la vida diaria, así como permite controlar los factores de riesgo importantes en el pronóstico de esta enfermedad. La otra manifestación más importante de la cardiopatía isquémica es el infarto agudo del corazón, que en realidad este sucede como consecuencia de una obstrucción más aguda o súbita de las arterias coronarias provocada por un trombo o coágulo que se deposita en una placa de ateroma previamente formada. Esta obstrucción imposibilita el paso de oxígeno, pudiendo ocasionar la muerte de las células cardíacas. Usualmente, el infarto agudo del miocardio se manifiesta como un dolor de pecho con características similares al anginoso. Sin embargo, tiene una duración mayor y una intensidad superior. Típicamente es descrito como un dolor continuo y compresivo que podría irradiar o extenderse a la espalda, a la mandíbula, al brazo izquierdo o al brazo derecho. A pesar de esto, también puede ir acompañado de falta de aire, de fatiga, de sudoración fría, de mareos, de náuseas, de vómitos y de angustia. Sin embargo, hay que tener presente que la ausencia de estas sensaciones no excluyen la presencia de un infarto del miocardio. ¿Cómo se trata el infarto agudo del miocardio? En realidad, es importante recordar que es una emergencia y por tanto requiere un tratamiento hospitalario oportuno. Esto debido a que la necrosis o muerte del territorio que queda sin riego sanguíneo es progresivo. Por tanto, el daño se incrementa con el tiempo y una vez que muere parte de las células del músculo cardíaco, es imposible recuperar su función. Sin embargo, el daño sí se puede interrumpir si el miocardio vuelve a recibir la sangre por medio de procedimientos que intentan quitar el trombo que está obstruyendo la arteria coronaria. Y por supuesto, posterior al tratamiento hospitalario múltiple, es importante la rehabilitación y la terapia médica crónica de la enfermedad. Por tanto, una vez que el paciente es egresado del hospital, el paciente debe recibir un proceso de rehabilitación y tratamiento ambulatorio. Básicamente, lo que se necesita es un control estricto farmacológico y cambios en el estilo de vida de la persona. Esto básicamente consta en manejar agresivamente los factores de riesgo cardiovascular, cesar completamente el tabaquismo, mejorar la alimentación, tener un control muy estricto de peso, realizar ejercicio físico y en algunas ocasiones asistencia psicosocial.